Hola, ¿cómo les va? Pues ya estamos aquí en una nueva edición del podcast semanal para platicar de los temas más relevantes de la semana en términos noticiosos. Ha sido un día largo, pesado. Entonces pues hasta ahorita ya tuvimos un poco de tiempo para sentarnos a hacer el podcast. Y vamos a entrarle con tres temas que a mí me parecen relevantes. Uno va a ser el asunto de lo que yo denominé el golpe democrático de las cúpulas empresariales, luego de que el lunes ya lanzaron una andanada mediática que recuerda mucho los estilos y las formas del fraude presidencial de 2006, y vamos a analizar cómo pues esta intervención de las cúpulas empresariales en el proceso electoral. También voy a platicar del asunto de la refinería de Deer Park, luego de que López Obrador hizo un anuncio de que compró una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, el 50% de las acciones que eran de la empresa Shell. Y creo que hay varios puntos interesantes ahí para comentar y para contextualizar. Y también voy a comentar algo de las encuestas electorales, de más o menos cómo van los escenarios para pues ir perfilando ciertas cosas a 15 días de la elección. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de este golpe democrático de las élites. Y justamente yo empezaba comentando por aquí en Twitter, pues la manera en que cuando destapé lo de Claudio X González y el financiamiento que recibía a Mexicanos contra la Corrupción de parte del gobierno de Estados Unidos, yo comentaba que uno de los temas importantes de este asunto pues era que estas élites empresariales estaban repitiendo muchos esquemas de financiamiento muy parecidos a lo que se vivió durante las elecciones presidenciales de 2006. Recordemos toda esta guerra sucia y demás, que fue muy controvertida, que incluso el Tribunal Electoral de aquel entonces documentó que había habido injerencia de las cúpulas empresariales, pero dijeron que, y del entonces presidente Fox, pero que eso no era suficiente para modificar el curso de la elección, a pesar de que se definió por menos de un punto porcentual, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo se les han gastado las autoridades electorales en este país. Eh, y pues aquí está como algunas imágenes de cómo la organización esta de Claudio X González y por México, pues lanzaron una campañita junto con Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, una de las organizaciones empresariales y patronales más importantes del país. Y básicamente la campañita consistía en decir en que los patrones convencieran u presionaran u obligaran, como usted lo quiera ver, a los empleados de sus empresas a que votaran por el PRIAN. Básicamente de eso se trata la campaña. Pues hay revestido de retórica y demás, pero pues es muy evidente cómo estas cúpulas empresariales ya lanzaron este pues spots abiertamente para votar por los candidatos del PRI PAN PRD. Aquí está Gustavo de Hoyos. Tiene una serie de spots en su página de Facebook, esta de Alternativas por México, una de estas organizaciones creadas al vapor de la contienda electoral. Y aquí, por ejemplo, pues se ve claramente apoyando a distintos candidatos del PRI PAN PRD en diversas partes del país, principalmente en lo referente a los diputados. Recordemos que el principal objetivo de estas cúpulas empresariales es quitarle el control del presupuesto a López Obrador, y por eso están como entrándole por este rollo, ¿no? Pero justo algo que a mí me llamó la atención pues es que con una simple ojeadita a la página de Gustavo de Hoyos, pues te das cuenta que todos estos videos que ve usted en pantalla, bueno, cuando yo lo posteé llevaban 4 días de haberse publicado, y todos tenían 7,000 producciones, 7,000 reproducciones, 7,000 reproducciones, 7,000 reproducciones, 7,000 reproducciones, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es decir, números idénticos. ¿Qué nos dice esto? Pues que están metiéndole mucho dinero y mucha pauta publicitaria al Facebook. Entonces me parece un dato no menor,
ya que, pues, como lo comentaba aquí, si las cúpulas del INE no estuvieran al servicio del bloque corruptocrático, tendrían que fiscalizar estos recursos como gastos de campaña y tirar varias candidaturas de la alianza PRI-PAN-PRD. Me metí justo pues al acuerdo, que aquí viene el número del expediente, INE CG 562-2020, que se firmó a finales del año pasado, en 2020, en donde el INE establecía que el límite de aportaciones que cada partido político nacional podrá recibir por aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie era de 42 millones de pesos, y el límite de aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos durante el año 2021 en dinero o en especie será la cantidad de 42 millones de pesos. Es decir, que estas cúpulas empresariales, en teoría, no podrían meterle más de 42 millones de pesos a las campañas. La pregunta es, pues, ¿cuánto les está costando la pauta y la publicidad que están generando en redes y demás? Que es bastante considerable. Yo creo que si hubiera un poquito de seriedad en el INE, pues la unidad de fiscalización, que ya sabemos cómo se las gastan, pues tendrían que ahondar en este asunto, ¿no? Pues ahí está, establecido en la ley. Los del INE, que siempre dicen que hacen respetar la ley con todo el rigor y bla, 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 puro rollo que se avientan, pues deberían de acatar el acuerdo que ellos mismos firmaron, e indagar, pues, hasta qué punto esta alianza PRI-PAN-PRD ha superado los 42 millones de pesos, porque es evidente los raudales de dinero que está entrando a esa campaña. Yo creo que se van a hacer de la vista gorda a la hora de la fiscalización, pero pues eso debe de tener consecuencias políticas. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, en Sonora, que yo siento que ya andan un poco presionados en la alianza PRI-PAN-PRD. En el caso de Sonora, como que le están metiendo mucho recursos ahí. Estaba leyendo hoy que se estaba despegando Durazo, el candidato de Morena a Sonora, en las encuestas. Entonces se ve que pues ya están como requiriendo refuerzos, ¿no? Y aquí está muy claro cómo el candidato a gobernador por el PRI, Ernesto Borrego Gándara, pues ya está sosteniendo reuniones públicas con Gustavo de Hoyos, Claudio X González, que están metidos de lleno en la campaña, están haciendo campaña para estos grupos. Y la pregunta pues tendría que ser, ¿cuánto dinero está aportando Sí por México para la organización de estos eventos? ¿Cuánto dinero está aportando Coparmex? Porque digamos no es un simple encuentro de un candidato con una organización empresarial, sino que aquí vemos a dos empresarios completamente metidos haciendo campaña. Eso por supuesto debería de fiscalizarse. Y ya no digamos que también deberían de fiscalizarse pues este tipo de propaganda que vimos el día de ayer, el lunes, ya ni sé qué día vivo, el lunes, donde este personaje, Eduardo el Cachas Caxia, que pues en su casa lo conocían hasta antes de este penoso, vergonzoso, clasista texto, en el que se dirige precisamente a los empleados de los patrones, a los trabajadores, en un tono pues lamentable, ¿no? Lleno de estereotipos clasistas, hablando como, tratando de recrear este tono como popular de vas carnal, derecha la flecha, pero pues no, para empezar no le queda a un integrante de estas élites fifís que escriben en el Reforma, pues tocar el tema en este tono, ¿no? Y después dice cada barbaridad. Habla, por ejemplo, de cómo se ahuyentó la inversión durante el sexenio de López Obrador con la cervecera de Mexicali que intentaron poner. Pero por supuesto no comenta pues cómo esa cervecera de Constellation Brands, que yo seguí de cerca aquel asunto en su momento, pues iba a ocasionar un despojo del agua potable a varias comunidades de la región, y había una fuerte oposición social al proyecto, precisamente porque querían instalar una cervecera en un desierto donde no hay agua, donde hay muy poca disponibilidad para la población, y pues la poca que iba a haber se le iban a dar a la cervecera. Este tipo de cosas pues son verdaderamente lamentables. O sea, ¿cómo habrá sido este texto?
de nefasto y de polémico, que hasta los defensores públicos de Claudio X González criticaron este asunto y se indignaron y patalearon y demás, siendo que son pues aplaudidores de Claudio X González y sus intereses político-electorales, ¿no? De qué tamaño habrá estado el tonito deleznable de este artículo y de este personaje, para causar tanto revuelo, que los únicos que le daban seguimiento y aplaudir y demás pues eran como el mismo grupito pedante, que ha sido articulado en medios como el Reforma, donde pues ahí se está como concentrando buena parte de las élites opositoras a López Obrador, ¿no? Un texto repulsivo, diría yo. La biografía del personaje del famoso Cachas ya ni se diga, ¿no? De penita ajena. Pero bueno. Siguiendo con este tema de la campañita, digo, esto viene a colación porque precisamente este artículo sale justo cuando las élites empresariales lanzan su campaña para hablarle a los empleados y tratar de convencerlos, coaccionarlos o presionarlos para que voten por el PRI-PAN-PRD, ¿no? Esa es como la línea que mandaron desde las cúpulas empresariales para los patrones que quieran seguir estos lineamientos. Y obviamente pues va acompañado de una serie de situaciones. A mí me llamó la atención como, por ejemplo, aquí lo resalté, como el pasado 20 de mayo, justamente Carlos Loret de Mola y Raimundo Riva Palacio, dos periodistas que tenían una relación cercana con oscuros personajes como Genaro García Luna, lanzan el mismo día prácticamente el mismo tema, la misma investigación que por ahí alguien les ha de haber filtrado, sobre las supuestas propiedades no declaradas de Alfonso Durazo, candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Y por eso lo menciono, pues se ve que Sonora es uno de los campos de batalla más álgidos en estos momentos, pero pues uno que ya está metido en estos asuntos de la prensa mexicana y ya sabemos cómo se manejan, pues no es casualidad que haya salido el mismo día el mismo texto entre dos periodistas, columnistas, que manejan un mismo tipo de información, que se suelen sentar con muchas de las derrotadas élites neoliberales que ahorita andan furiosas, y se ve que por ahí alguien les filtró al mismo tiempo este asunto, pero pues digo, ya si van a hacer el nado sincronizado, por lo menos pues que no sean tan obvios, ¿no? No lo saquen el mismo día, a la misma hora, el mismo tema, casi idéntico, porque pues quedan muy en evidencia estos personajes. Pero bueno, pues a mucha gente como que se le pasa de largo, no se da cuenta de estas minucias, que pues para mí es muy claro de cómo va la campañita y el golpeteo mediático en estos términos, ¿no? Obviamente esto pues también lo debería fiscalizar el INE, pero pues eso nunca se va a fiscalizar, va a ser muy difícil que alguien pueda decir que hubo dinero detrás de este asunto, no sé, pero es parte de la campaña negra que involucra todos los procesos electorales. Entonces por ahí comentaba justo pues este esquema de financiamiento, y como ha habido un discurso desde pues a lo largo de todo este año para tratar de señalar que Morena y López Obrador iban a anular las elecciones, como en su momento llegó a decir María Amparo Cázar, la hoy presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una de las colaboradoras más cercanas de Claudio X González y un grupito de empresarios y demás. Y aquí estaba con buena parte de lo que yo denomino la mafia intelectual, comentando que si los resultados no le eran favorables a López Obrador, iba a anular las elecciones, como el dictador que es, ¿no? Básicamente eso es lo que estaban comentando. Y luego, con el paso del tiempo, otros comentaristas de la derecha, declarados abiertamente neoliberales, como Leo Zuckerman, por ahí en enero, febrero, marzo, en abril pasado, comentaba que si a Morena y partidos satélites les va bien en las próximas elecciones, la oposición podrá buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas. Es decir, aquí ya Zuckerman estaba posicionando el tema de la anulación de los comicios
que curiosamente pues es el mismo argumento que estaba esgrimiendo la semana pasada Lorenzo Córdoba en una entrevista con el Excelsior, en el que decía, veía riesgo de anular las elecciones, la democracia está en juego, decía. Entonces ya están como construyendo este discursito de que si le va mal a la oposición, pues van a tratar de tirar varias elecciones. Eso es lo que están diciendo. A mí me parece una amenaza muy preocupante. Y obviamente pues esto evidencia un intento de golpe democrático. Ahorita voy a ahondar un poquito en qué entiendo por golpe democrático. Pero este escenario de confrontación, de ruido, de pues señalamientos, de campaña, de guerra sucia, va acompañado también de llamados a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por aquí estaba una solicitud también del 10 de abril, donde personajes como Ricardo Pascoe, pues hay un político cercano al PRI-PAN-PRD, convocaba a hacer un llamado a la Organización de Estados Americanos, que ya sabemos que funciona al son que le tocan desde Washington, para que observe con cuidado el ataque oficial a las instituciones democráticas en México, especialmente el INE. Ya el golpista Luis Almagro, que lo vimos muy activo en el golpe a Bolivia de 2019, pues ya dijo que ya va a mandar una misión diplomática y demás. Afortunadamente yo creo que no les van a alcanzar las fichas ahorita para dar un golpe de Estado, digamos clásico, como se habían dado anteriormente, pero pues me parece que toda esta campañita que está lanzando la derecha, que recuerda mucho al 2006, pues es un claro golpe a la democracia. Este golpe a la democracia pues se da socavando la voluntad popular con la complacencia, complicidad de los remanentes del viejo régimen enquistados dentro del Estado. Es decir, a base de dinero, de campañas, de propaganda en redes, de convencer a los empleados, de convencer y presionar, porque no sabemos qué tipo de instrumentos de presión o coacción podrían utilizar pues los dueños de varias empresas para obligar a sus empleados a votar por el partido de su agrado, ¿no? Que en este caso pues es el PRI-PAN-PRD. Es curioso cómo ahora pues ya ahora sí que se descararon completamente en las élites empresariales. Antes medio disimulaban que eran apolíticos y no sé qué tanto, pero pues siempre que dicen que son apolíticos son de derecha, así que no hay como pierde. Lo que pasa es que a la gente de derecha le da penita reconocer que es de derecha, que es conservadora, entonces siempre se andan ahí como queriendo hacer pasar por izquierda, ¿no? Pues ahí veíamos al detestable también comentócrata de Carlos Elizondo Meyer, quien tiene ahí un puesto en el Tecnológico de Monterrey, investigador y no sé qué tanto rollo, que pues es de esta élite intelectual, entre comillas, completamente neoliberal, que vean nada más el tamaño del ridículo, que ya incluso hacen llamados abiertos a votar por el PRD. Y dice Carlos Elizondo: muchos me preguntan cuál es la estrategia de gobierno de la alianza PAN-PRI-PRD. Es una elección intermedia, eso no importa. AMLO seguirá... Ah, no, pero ¿dónde era este mismo artículo? Pues está haciendo un voto. Vean nada más la cantidad de veces que reposteó el artículo haciendo un llamado a votar por el PRD porque... aquí está. México necesita una alternativa de izquierda. Hoy nos gobierna un populista conservador y retrógrado. El PRD tiene mejor instinto opositor que el PAN o el PRI y en la próxima elección está en riesgo la democracia. No es mi imaginación, AMLO ha prometido desaparecer al INE. Recordemos que Carlos Elizondo Meyer, por ejemplo, fue consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex y pues él revisó, por él pasaron todos los fraudes de Emilio Lozoya, que nunca dijo nada, y ahorita pues es un ferviente promotor de la alianza PRI-PAN-PRD, y sobre todo del PRD, que ahora la derecha te lo quiere vender como si fuera partido de izquierda, ¿no? O sea, este grado ya de absurdo es una cosa tremenda. El grado de cinismo al que ya estamos llegando. Pero bueno, justo pues todo este asunto, creo que no hay condiciones ahorita para un golpe de Estado, pero sí se están generando condiciones
para ver si estas élites pueden dar el golpe en 2024 en la sucesión presidencial. La crisis institucional que se está gestando en México es bastante delicada. Estábamos viendo toda la polémica por cómo no han podido la Fiscalía General de la República encarcelar o detener a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, con toda esta polémica que si tiene fuero, que si no tiene fuero, que si la Suprema Corte dijo, que si no dijo, y demás, que yo creo que también ahí muy mala medición política por parte de la 4T, que lo forzó mucho el rollo de la detención de Cabeza de Vaca. Nunca nos ha quedado del todo claro pues el rollo del enriquecimiento ilícito, no se ha explicado bien los cargos que se le imputan, no terminan de convencer muchos de los elementos de prueba que han presentado, ellos dicen que tienen más, se nota evidentemente que es un asunto político, como ya lo he mencionado, y creo que ese está siendo un descalabro para la 4T, que pues ahí sigue atrincherado Cabeza de Vaca y no lo han podido detener. Y pues esto está demostrando pues una debilidad por parte de la 4T a la hora de procesar este asunto, ¿no? Y bueno, para ir redondeando este tema, pues como lo he dicho antes, los oligarcas del régimen neoliberal son demócratas mientras la gente vote como ellos quieren. De lo contrario, querrán convencer y presionar a sus empleados para que voten a favor de sus intereses elitistas y en contra de las mayorías. Y básicamente pues eso es lo que estamos viendo en estos últimos días. Se va a acrecentar esta campañita de las cúpulas empresariales, que ya vimos que están completamente decantadas a favor del PRIAN, como siempre lo han estado, nada más que antes pues medio navegaban con bandera de, pues ya saben de qué. Y pues eso, ¿no? Y ahora nos quieren hasta convencer de que el PRD es partido de izquierda, a pesar de que está aliado incondicional de la derecha. Es increíble lo que vemos por estos rumbos, ¿no? Y bueno, voy a pasar un poco el 24 de mayo, también el día de ayer, el presidente López Obrador sorprendió con un anuncio que no teníamos como en el radar y señaló que se concretó la compra del 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, que está ubicada en Houston. Recordemos que este asunto de la refinería es una coinversión de Pemex con Shell, la petrolera holandesa, en el que cada uno tenía más o menos el 50% de las acciones, en un negocio que viene desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que buena parte de la refinación de combustible de los últimos décadas ha pasado por Deer Park. Yo llevo ya un rato estudiando ese asunto. De hecho, la investigación esta que hice sobre la importación de gasolina precisamente es como el tema. Soy pues uno de los periodistas que en México ha ahondado más en este asunto de la importación de gasolina. Aquí pude documentar de manera muy clara en la investigación cómo buena parte del petróleo que producía Pemex desde 1993 hasta la fecha salía a través de las filiales privadas de Pemex, en este caso PMI Comercio Internacional. Esta filial privada se quedaba con 3 centavos de dólar por cada barril de petróleo que salía en el país, que más o menos fueron 325 millones de dólares de 1995 a 2013. Imagínense esa cantidad de dinero. Y este dinero pues se metía a cuentas paralelas que iban a dar a paraísos fiscales y cosas así, no pasaban por las arcas ni de Pemex ni de las auditorías. Entonces pues era una caja chica al servicio de los políticos en turno. Yo creo que todavía hay mucho que indagar en ese asunto, no se han abierto bien los expedientes, no se han hecho buenas auditorías a estas empresas de PMI, ya desaparecieron algunas, según comentaba Octavio Romero, el director de Pemex, hace una semana me parece, unos días. Y el caso es que pues estos exportaciones de petróleo, buena parte iban a dar a la refinería precisamente de Deer Park, ubicada en Houston, donde la maneja otra filial privada de Pemex, PMI NASA o PMI Norteamérica SA.
Y ahí más o menos pues se procesaron, según mis cifras, 1.800 millones de dólares de 2000 a 2012. De 2002 a 2012, o sea, en una década, México importó 143 millones de barriles provenientes de Deer Park. El valor de dichas importaciones fue clasificada como información reservada. Yo cuando me puse a hacer solicitudes de investigación para ver pues a cuánto ascendía el valor de esta cantidad de gasolina refinada ya que estaba importando Pemex, pues te decían que la información estaba clasificada, que no se podía dar a conocer, y pues obviamente ya había varios negocios de corrupción que estaban tratando de ocultar, ¿no? Y obviamente también cuando regresaba la gasolina a México, regresaba a través de otra filial privada que se llama PMI Trading, que también se embolsó nada más en un año, en 2012, 8.300 millones de pesos, solo en 2012. Las auditorías que se habían practicado este esquema de exportación e importación de gasolina señalaba, por ejemplo, un informe del Congreso que los precios de las gasolinas negociados por Pemex Refinación en esos mercados le han sido desfavorables. Es decir, aquí hubo un desfalco millonario con todo el temita de la importación de gasolinas, y esto explica por qué durante todo el régimen neoliberal no se construyeron refinerías en México y decían, ay, pues si tenemos ahí Deer Park, que de hecho entre pues los sectores al interior de Pemex estaba como el chiste local de que la refinería más grande de México estaba en Houston, ¿no? Y obviamente pues era para mantener este esquemita que mucha gente, muchos políticos de alto perfil, quienes manejaron Pemex y la presidencia de la República, pues a través de estas filiales privadas tenían una caja chica que no reportaba gastos, una caja negra, era casi una partida secreta, por llamarlo de alguna manera, porque no se pues hasta el día de hoy no ha quedado del todo claro las finanzas de este grupo, ¿no? Yo logré investigar y analizar el tema con el trabajo por el que gané el Premio Alemán de Periodismo, Walter Reuter 2014, que para variar, pues tampoco nadie nunca me lo peló, ¿no? En medios, a pesar de que documenté un faltate de 3,000 millones de dólares en las facturas que comprobaran las importaciones de gasolina de 2000 a 2013, pues nadie lo peló, porque pues obviamente ahí todo eran aplausos para la reforma energética de Peña Nieto, que iba a salvar al país y bla, 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 y que ahora son los que se indignan por el desastre de las finanzas de Pemex, ¿no? Es increíble que los que hicieron todo lo posible por tapar esta fregadera, pues ahora se indignan y patalean porque Pemex está en números rojos y pues prácticamente pues en ruinas. Están tratando ahí de sacar al buey de la barranca, pero pues está en una situación bastante compleja y difícil que vamos a ver cómo se puede rescatar a esta empresa estatal, que a muchos se les olvida, pero pues buena parte del incipiente desarrollo industrial de México a lo largo de sus 200 años de historia, pues pasó por la expropiación petrolera y la creación de Pemex, el llamado milagro mexicano de mediados de la década de los 50, 60, donde pues el crecimiento de la economía mexicana registró los niveles más altos en toda la historia que tiene México como país independiente, pues fue gracias a la expropiación petrolera, que permitió financiar proyectos como la UNAM, como el Seguro Social, como las carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, si no se hubiera dado la expropiación petrolera en México, no se hubiera podido financiar todo pues aparato de bienestar social que funcionó durante algunas décadas durante el régimen priista, que poco a poco fue entrando en descomposición por todo el asunto del corporativismo y demás, la inflación, hasta que se volvió completamente neoliberal, y a partir de ahí pues se empezó como una nueva etapa para el país, ¿no? Pero digamos que todo este mecanismo es lo que estaba detrás de la refinería Deer Park, y obviamente pues Shell se llevaba una buena tajada del negocio, y Pemex pues muchas veces absorbía muchas de las pérdidas que se realizaban en estos esquemitas, ¿no? Para contextualizar un poco, me encontré por ahí una nota de que Deer Park no era la única refinería vendida por Shell en fechas recientes.
Digamos que Shell tenía el año pasado todavía alrededor de 14 refinerías dispersadas en varias partes del mundo. Y a raíz de que se cayeron los precios del petróleo el año pasado, en 2020, por el rollo de la pandemia, recordemos que incluso el barril de petróleo llegó a costar nada, $0 por barril, en una cosa pues inaudita. ¿Cómo se llama? Shell está como deshaciéndose de varias refinerías y se quedó con únicamente 6, entre ellas Deer Park. Estaba dentro de este selecto grupo de refinerías que Shell pues, se estaba quedando para sí misma, ¿no? Por ahí sacó Pemex el comunicado. Básicamente va a costar alrededor $596 millones la compra del 50% de las acciones de Shell, con lo cual pues Pemex ya va a ser el dueño al 100% de esta refinería en Houston. A mí me parece que fue una buena compra. De hecho, pues llama la atención cómo los grupos de derecha y opositores a López Obrador han sido muy mesurados en sus críticas. Ahorita vamos a comentar más o menos de qué va la cosa. Pero parece que fue una buena compra. Falta ver de qué tamaño es la deuda que dejaron por ahí. Y hoy me puse a hacer un hilo, un poquito largo en Twitter, para dar más datos de este asunto de Deer Park, ¿no? Porque hoy estaba revisando la prensa y qué cosa tan mediocre. Los analistas y los comentaristas pues hablan siempre muy a la ligera, no investigan nada, no revisan datos, nada más ahí revisan un datito y se acabó, ¿no? Cuando en estos temas pues lo que hay que hacer es una visión más panorámica y general. Yo para empezar pues le estaba presentando a la gente como según Shell, la refinería se encuentra entre las más grandes de Estados Unidos con una capacidad de refinación de crudo de 340,000 barriles por día. Y de hecho, pues hasta aquí hay un videíto con todas con algunas imágenes del complejo, ¿no? Que es bastante grande. Que está operando ahí en Houston desde hace ya varios años. Es una refinería muy vieja, data desde 1929, pero pues obviamente la han ido modernizando con el paso de los años, ¿no? Por ahí, ay no, es que vi unos análisis en la prensa y unos comentarios que tan a la ligera que yo no entiendo cómo pueden algunos colegas y comentócratas pues dar opiniones tan a la ligera. O sea, se necesita mucho valor para hacer eso. Yo al menos no podría dar opiniones tan a la ligera. Yo sí necesito investigar para saber por lo menos de qué carajos estoy hablando antes de emitir una opinión, ¿no? Pero bueno, eso parece que no es el caso entre muchos compañeros. Por ejemplo, aquí este analista Carlos Mota, que es de estos típicos analistas de negocios que no ven más allá de los números, del costo-beneficio y de la maximización de las ganancias, decía que la compra de la refinería en Texas equivale a comprarle televisores de bulbos a todos los miembros de la familia. Como diciendo, ay, qué retrógradas son, el negocio del petróleo ya no tiene futuro, lo de hoy son las energías renovables, que traen toda una campañita con ese tema, porque obviamente pues hay empresas, sobre todo estadounidenses y europeas, que están tratando de pues, hacerse millonarios con ese asunto. Entonces desde hace años llevan impulsando una agendita de las energías renovables, que te las venden como ambientalmente muy amigables con el medio ambiente, pero pues como ya lo he comentado en otras veces, pues es realmente una estrategia de negocios. Por ahí vi también otro artículo de MX que dice: se recibe cascajo, AMLO compra Deer Park, una refinería con finanzas en quiebra. Calificar el complejo industrial de Deer Park como cascajo a mí me parece completamente fuera de lugar y un comentario muy a la ligera, y ahorita voy a explicar un poco por qué. Como les comentaba, pues aquí en México te venden la idea de que qué retrógradas son el gobierno mexicano en invertir en una refinería, lo de hoy son las energías renovables, los coches eléctricos, bla 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 bla. Bueno, pues yo me puse a revisar datos de la Agencia Internacional de Energía, pues una de las máximas autoridades planetarias en este asunto, que realizan informes y demás. Y aquí está la gráfica, muy claramente, de cómo la capacidad de refinación de varios países ha crecido de manera sostenida de 2013 a 2018.
El caso que más ha crecido es China, con 31%, es decir, ha crecido una tercera parte la capacidad de refinación de combustible de China en menos de una década. Caso también de Arabia Saudita, que creció 14%, la India 9%, Rusia 9%, Emiratos Árabes 9%, Estados Unidos 7%, Corea con un 2% y el resto del mundo 19%. Es decir, pues en las tres potencias, China, Rusia, Estados Unidos, las tres potencias geopolíticas, ha crecido la refinación de combustible. Para los que dicen que no es negocio, que es cosa del pasado, que es una situación obsoleta. Y acá más datos, ¿no? De cómo la inversión también ha crecido, principalmente en Medio Oriente y en China. Estaba viendo pues de que hay perspectivas de que en Medio Oriente va a generar buenos dividendos la refinación de aquí a los próximos 5 años. Ahora que se recuperan un poco los precios del petróleo. Y acá pues había más datos, ¿no? De cómo tan solo en 2019 se invirtieron en el mundo 52,000 millones de dólares en proyectos de refinación. Obviamente países como Japón o la Unión Europea, que no tienen petróleo, están declinando sus proyectos de refinación. Y pues es normal, ¿no? Si ellos no tienen ese recurso y está habiendo un auge de energías renovables, pues es normal que le apuesten a eso. Pero a mí me da mucha risa como aquí en México los analistas que suelen escribir en las secciones de negocios y demás, pues con este rollo de que se sienten gringos o europeos, pues opinan como si el contexto mexicano fuera el mismo que el de España o del de, ¿qué les gusta? Pues Alemania, que no tiene petróleo, ¿no? Y que por eso le están apostando a las energías renovables allá con mucho énfasis. Pero en el caso mexicano, pues mal que bien, limitadas y agotándose, pero todavía tenemos reservas petroleras. Entonces es increíble que nos quieran venir a dorar la píldora de que la refinación es del pasado, es una cosa obsoleta, cuando en el mundo está creciendo la refinación. A lo mejor no a los niveles de la década de los 70s, pero pues sigue creciendo la refinación. O sea, yo no he visto ningún estudio, digamos, serio que hable que de aquí a 2030 se va a acabar el negocio de la gasolina. Ni siquiera 2050. Estuve viendo algunas previsiones y obviamente sí, todas las perspectivas hablan de que va a haber un declive de la demanda de combustibles fósiles de aquí al 2050. Pues eso es obvio. Pero yo hasta el momento no he podido identificar un estudio concreto que diga que ya no va a haber gasolina de aquí al 2050. Entonces, por lo menos pues quedarán 20, 30 años a una refinería, que para el rezago en términos de refinación que tiene México, pues era urgente hacer algo. O sea, es que es impensable que siguiéramos dependiendo de las importaciones al nivel que estamos y sobre todo cuando pues va a seguir subiendo la demanda, porque la población va a seguir creciendo en esos 30 o 50 años, ¿no? Es increíble la incapacidad de estos analistas, tecnócratas neoliberales que no ven más allá de los negocios. Pero bueno, también estaba comentando que a enero de 2020, Estados Unidos, por ejemplo, tiene 135 refinerías en operación, la más reciente en Channelview, Texas, que inició operaciones en 2019. Es decir, que le apuestan al pasado también los gringos, que retrógrados, no le están apostando a las energías renovables, bla, bla, bla. México, la última refinería que construyó fue en 1979, hace 40 años, en Salina Cruz, Oaxaca. Y acá están datos de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, para llamarle de alguna forma, ¿no? Aquí están los datos de cómo pues, construyeron una refinería en 2018, la operaron en 2019, 2017, 2015, 2015, 2015, 2015. O sea, en lo que México construyó ninguna refinería, en Estados Unidos construyeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 refinerías nada más, para los que dicen que no es negocio la refinación del petróleo, ¿no? A estas alturas. Y que curiosamente, pues, incluso cuando fue la reforma energética, ese dato se me pasó ponerlo en el hilo, que lo tuve que hacer en abonos porque no me he dado mucho tiempo de hacer cosas. Estoy sumamente ocupado últimamente.
Refinería, Texas, construyen y exportar gasolina a México. Este es el asunto, ¿no? Nadie mencionaba estos temas. En 2016 había empresas estadounidenses que con el pretexto de la reforma energética pues ya estaban preparando construir una refinería en Texas, nada más con el objetivo de venderle y exportar gasolina a México. Es decir, que según estos analistas, vean aquí está, a lo mejor sale con más. Planean construir refinería en Texas para exportar gasolina a México. La compañía con sede en Texas, MMX, buscará recaudar $400 millones con el fin de construir una refinería en Pecos para exportar diésel y gasolina al oeste de México. Pues no que no era negocio, pues no que no, que ya no había futuro y demás, pero resulta que la refinación no es negocio en México, según los analistas, pero en Estados Unidos construyen refinerías para venderle o tenían el plan de construir refinerías exclusivamente para venderle gasolina a México. O sea, es completamente ridículo lo que estamos viendo. Y pues era una campañita para apoyar las privatizaciones de la reforma energética. O sea, no nos hagamos güeyes. Lo que pasa es que aquí te vienen a querer dorar la píldora y con el control mediático, con el ruido que hacen en televisión, en radio, pues engañan a mucha gente. Y ya con eso, pues muchos se van con la finta, ¿no? Que no este tipo de notas pues casi ni salen, pero pues en Estados Unidos estaban ya construyendo refinerías para venderle gasolina a México. Pues no que no era negocio, no que no era rentable. Entonces como en Texas sí y en México no. Es completamente absurdo y ridículo. Pero seguimos en esa lógica. Uno ve la prensa en estos días y siguen insertos en ese discursito caduco y ridículo, ¿no? Lo que sí es cierto, y me puse a investigar datos duros, es que los márgenes de ganancia de la refinación han venido a la baja en los últimos años. En su reporte anual de 2020, Shell señala que el margen pasó de $7 por barril en 2018 a $2.3 por barril en 2020, según el índice US Gulf Coast con que opera Deer Park. Y aquí está, ¿no? Este dato lo saqué del reporte anual de Shell en 2020, el más reciente, y aquí te dice cómo pues, ha decaído de 2018 a la fecha. Pero sigue siendo rentable, o sea, con todo y todo, pues sí, ahí te da, va a la baja el margen de ganancias, pero pues sigue habiendo ganancias por la refinación. A lo mejor no son las que había en los 70s, pero pues, sigue habiendo ganancias. Y aquí una tablita que muchos estuvieron ahí presumiendo para decir que era un desastre la compra de Deer Park, lo cual es bastante ridículo. Y aquí estaba, ¿no? La rentabilidad o las ganancias que ha obtenido Pemex en los últimos años por concepto de la refinación de Deer Park. Obviamente tiene pérdidas en 2020. Todas las petroleras del mundo perdieron dinero en 2020 por esta situación de que los barriles del petróleo llegaron a costar $0. No hubo una sola petrolera en el mundo que ganara dinero o que tuviera números positivos, y obviamente en la refinación pues también impactan esos asuntos. En 2019, que también se registran pérdidas, recordemos que ya desde el último trimestre de 2019 ya había una desaceleración económica fuerte en varios países como Alemania, Italia, Gran Bretaña, México, entre otros, que pues ya estaba prácticamente provocando una pequeña recesión mundial, y en eso pues pegó la pandemia y recrudeció las cosas, ¿no? Entonces estos 2 años pues son de pérdidas, pero pues todos los anteriores pues fueron ganancia. Estos también fue cuando se cayeron los precios del petróleo en 2014, que recordemos, a partir de aquí, por ejemplo, se recrudeció la crisis en Venezuela, se les vino el mundo encima precisamente porque se desplomaron los precios del petróleo, pero digamos en condiciones normales, pues ha sido un negocio rentable para Pemex. Ahora, yo estuve tratando de buscar el dato de cuántas ganancias se quedaba Shell por año a partir de la refinación de Deer Park. Ese dato no lo he podido encontrar, estuve ahí indagando en los reportes que presenta Shell ante inversionistas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y no lo pude encontrar así de detallado y desglosado como yo lo estaba buscando, pero sería muy interesante ver cuánto dinero se estaba metiendo Shell
pues de este asunto, ver si eran realmente parejas o iban al 50-50 en las ganancias que había por ahí, o si había corrupción y les pasaban una lana por debajo del agua a los funcionarios de Pemex para que se hicieran güeyes y que se quedaran una mayor parte de las ganancias Shell, mientras Pemex pues registraba ganancias mínimas, ¿no? Yo tengo curiosidad de ese dato y sería interesante saberlo. No lo he podido encontrar y habría que comparar año con año cuánto ganó Shell, cuánto ganó Pemex y ver si era un negocio parejo. Yo tengo todavía esa duda, esa cosquilla. A ver si ahora que me dé una vuelta a la conferencia matutina y creo que van a tocar este tema, me va a tocar coincidir, a ver si puedo plantear este tipo de cuestiones que a mí me parecen bastante relevantes. Pero bueno, este dato obviamente de que 2019 y 2020 pues era recesión económica y crisis financiera global, no lo mencionan a la hora de decir que fue que va a ser desastrosa la compra de Deer Park, ¿no? Y obviamente pues ¿cuándo es cuando los lobos de Wall Street compran empresas? Pues cuando están a la baja. O sea, ¿quién va a comprar empresas cuando están cuando están teniendo ganancias? O sea, pues es completamente ridículo. A mí me parece que fue una buena decisión decir, ahorita están las vacas flacas en Deer Park, pues vamos a tantear a los inversionistas de Shell a ver si quieren vender su parte de las acciones. Y de hecho, pues aquí Shell, que también fue una cosa que pasó muy desapercibida en la prensa mexicana para variar, este, en su comunicado donde reconocía la venta de Deer Park por parte de la oferta que le hizo Pemex, reconoce y dice aquí, Shell no planeaba, no tenía un interés de mercado o de vender o de poner en el mercado la refinería de Deer Park. Sin embargo, siguiendo una no solicitada oferta de Pemex, hemos alcanzado un acuerdo para transferir nuestra parte o nuestras acciones en la coinversión que teníamos con ellos, ¿no? Es decir, aquí lo que está diciendo Shell es que pues ellos no tenían previsto vender su parte de Deer Park, sino que llegó Pemex, se los puso sobre la mesa y dijeron, pues va, me interesa. Entonces llegaron a un acuerdo, ¿no? Y esto es lo que les comentaba hace rato, de cómo Deer Park estaba entre las 6 refinerías que Shell pretendía mantener, a pesar de que su plan, de que tenía un plan para deshacerse de 14 refinerías que poseía. Entre otras cosas, porque tienen un plan para reducir emisiones y y pues andaban vendiendo algunas refinerías que tienen por ahí, aunque en su informe de 2020, que yo ya revisé, dicen que van a comprar otras refinerías en Medio Oriente y en Asia, que es en donde ahorita pues, es la parte del mundo que más rendimientos está dando en términos de refinación. Es decir, incluso Shell, que está vendiendo Deer Park y se está deshaciendo de refinerías, va a comprar más refinerías o tiene previsto ese asunto, para los que dicen que ya no es negocio la refinación, que son cosas del pasado y demás, ¿no? Es algo ridículo. Con este asunto de la caída de los precios del petróleo es como decir, porque hubo un mal año en el mercado del petróleo, el petróleo ya no es negocio, ya es cosa del pasado. Pues no sean ridículos, o sea a la 20, 30 años va a seguir siendo negocio y una refinería no la compras para un año, la compras para 20, 30, 40, 50 años, dependiendo, ¿no? Entonces, a mí por eso me da coraje leer tanta tontería en los medios mexicanos. Y ahora está este asunto. ¿Por qué entonces Shell aceptó vender su parte de Deer Park a Pemex? Bueno, y aquí viene una parte interesante. En 2019, Shell y Pemex contrataron deuda para implementar mejoras en la refinería. Adecuaciones, adaptaciones, renovar equipo, etcétera, etcétera. Luego de que se endeudaron en 2019, pues se vinieron estos 2 años de pérdidas, 2019 y el de la pandemia, 2020. La situación de la caída de los ingresos de Shell, que recordemos es un corporativo mundial, no nada más tiene Deer Park, es un corporativo de escala global, pues hizo que necesitara liquidez, necesitara dinero en efectivo y también reducir parte de su pago de la deuda de Deer Park. Entonces lo que le ofrece Pemex es decirle, mira,
yo te voy a pagar con una parte en cash y la otra parte te la voy a pagar yo absorbiendo el costo de la deuda que tú deberías de pagar por estas adecuaciones que se hicieron en 2019 en Deer Park. Entonces Shell dice, va, me conviene, ahorita yo necesito dinero, pues quédate con la refinería, que va a costar trabajito todavía ponerla a punto, a pesar de que al día de hoy, que ya Pemex es dueño de Deer Park, es la refinería con más alto porcentaje de rendimiento y de efectividad, con cerca del 80%. Justo también los que, por ahí vi también unos datos que te ponían las pérdidas que ha tenido Pemex por concepto de refinación del 2010, 2013 a la fecha, ¿no? Puros números negativos. Pues sí, pero la parte que no te comentan nunca en los medios de comunicación es que tenían varias refinerías trabajando a casi el 30% de su capacidad. México, 30%. Aquí está. 37% de capacidad contra el... O sea, ¿cómo iba a tener ganancias Pemex? Sí, pues había una operación sistemática para quebrar a las refinerías y se llegó a tener niveles de productividad del 30%. ¿Cómo va a generar ganancias una planta que trabaja al 30% de capacidad? Explíqueme en qué parte del mundo ocurre eso. Obviamente, este abandono sistemático que se dio a las refinerías, pues era para justificar la privatización con la reforma energética, y por eso las mayores pérdidas en refinación se dieron en los años previos a la reforma energética. Que yo es un tema que también, pues no es de ahorita, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo documentando, a ver si sale. Ay, creo que... No, ya no existe la página. Era un texto que yo había publicado en el Huffington Post, pero pues como quitaron la página del Huffington Post y yo apenas rescaté los archivos en formato Word y ahorita me tendría que poner a buscarlos y demás. Lo habían retomado en algunos otros medios. Creo que este medio también. Este es... Pero no es el completo. Bueno, pues yo ahí documenté cómo, pues este asunto del abandono de las refinerías. A ver si sale por aquí. Pues el abandono de las refinerías fue una cosa clave, por ejemplo, en el asunto del gasolinazo, cuando hubo protestas y demás, que me tocó cubrirlas. Conozco bastante del tema. Pues tuvo que ver con este asunto, ¿no? Dieron al catre ahí a las refinerías y luego querían decir que era por los precios internacionales del petróleo, pues cuando había una crisis de que ya no se refinaba gasolina. Entonces pues ¿cómo si dependías de las importaciones y de repente te cierran la llave de las importaciones, como ya lo vimos que pasó con el gas, pues te truenan al país o te suben los precios y demás. Entonces esta parte a mí me parece como muy importante reiterarlo, que el tema del petróleo y de la importación de gasolina es un asunto no solo de negocio, como ven los analistas de los medios mexicanos de negocios, ¿no? Como si fuera nada más ganar dinero. No es nada más ganar dinero, es un asunto de seguridad energética, de seguridad nacional, porque si te cierran la llave de la gasolina en Estados Unidos porque un día se les congelaron las plantas, como ya pasó con el gas, o de repente deciden que ya no es negocio para ellos exportar gasolina a México, o deciden que van a clausurar plantas, o simplemente hay un boicot del gobierno en turno de Estados Unidos para no venderle gasolina a México en caso de que llegue un presidente tipo Trump, como amenazó con los aranceles, pues te truenan al país en cuestión de días. Entonces, ¿cómo vas a poner ¿cómo vas a dejar al país tan vulnerable? Por eso también, además de comprar la refinería de Deer Park, yo sí creo que era necesario el tema de Dos Bocas, a pesar de que va a ser una refinería costosa.
No nada más hay que ver los números, hay que ver también la cuestión estratégica, hay que ver cómo está el mapa geopolítico, cómo está el tablero del risk, y también eso importa. Pero aquí como los tecnócratas y neoliberales pues son unos cretinos completamente en términos de geopolítica, no saben absolutamente nada, no les interesa el interés nacional sino llenarse los bolsillos de dinero, pues esta parte como si no existiera, ¿no?, en sus análisis de la prensa, lo cual es una irresponsabilidad atroz. Pero bueno, una parte que sí me preocupa es que a finales de 2020 la calificadora Moody's hizo un análisis sobre Deer Park y señalaba que Deer Park contrajo deuda para financiar inversiones estratégicas en 2019, como ya les venía comentando, y aumentó su apalancamiento, es decir, su deuda, poco antes de que la propagación del coronavirus causara una fuerte caída en la demanda y una caída en los márgenes de refinación a principios del 2020. A medida que los márgenes de Deer Park y la generación de flujo de efectivo disminuyeron significativamente, la compañía rápidamente agotó su flexibilidad financiera. Es decir, que la situación financiera de Deer Park no es la mejor. No se oye tan grave tampoco el análisis que hace Moody's, aunque en diciembre de 2020, o sea, hace unos meses, sí le bajó la calificación crediticia a la refinería de Deer Park, que pasó de estable a negativa. Es decir, Pemex está comprando de alguna manera más deuda también con este asunto de la refinería. Obviamente es una deuda para inversión, o sea, no es una deuda nada más contable, sino que va a generar un beneficio, pues de que ya toda la refinación que se procesa ahí va a ser para México. A mí lo que todavía me genera dudas pues es hasta qué punto va a ser redituable ambos proyectos, ¿no? El de Dos Bocas y el de Deer Park. ¿Cuánto dinero le tienes que meter a ambos para que te empiecen a dar beneficios? Y si los rendimientos pues van con una tendencia a la baja y demás, creo que puede ser una situación complicada. Quizá en el largo plazo yo creo que sí pueda ser redituable ambos proyectos, pero creo que puede costar mucho trabajo y que no, el gran negocio creo que no va a ser, pero sí por lo menos va a garantizar algo de seguridad energética a México, que es vital. Entonces son dos puntos a tomar en cuenta. Y por aquí lo comentaba yo, aunque la rentabilidad de Deer Park sumado a la construcción de Dos Bocas está aún en duda, lo que sí es cierto es que estas dos obras abonan a la seguridad energética del país. Falta ver qué tan sostenible resulta esto dado los altísimos niveles de deuda de Pemex. Que recordemos que pues, la manera en que Lozoya y Peña Nieto y compañía, Videgaray, incrementaron la deuda de Pemex, pues subió salvajemente durante el último sexenio, y que ya venía al alza desde Calderón, la crisis de 2008 y demás, ¿no? Pero lo que hicieron en el último sexenio fue una salvajada, y ya vimos para qué se gastaron para qué endeudaron a Pemex, ¿no? Para financiar tranzas como la estafa maestra y demás, en la que seguimos esperando castigo a Lozoya y compañía, que curiosamente por ahí salió en la semana. Animal Político fueron los primeros que yo vi que sacaron algo de que en el expediente contra el senador Lavalle, el senador del PAN, que fue detenido y que ahorita está pues en prisión preventiva, por el escándalo de sobornos que pagó Peña Nieto y vía Lozoya, el caso Odebrecht, para aprobar la reforma energética, ya están siendo imputados Enrique Peña Nieto y Videgaray, aquí vienen, ¿no? Y lo dice Animal Político, que es un medio no simpatizante de López Obrador. Hay que tomarlo con cautela. Yo no soy muy... yo soy muy escéptico de que realmente vaya a haber algo en contra de Videgaray y Peña Nieto. Yo creo que AMLO les va a perdonar ciertas cosas, o esa impresión me da, por la manera tan lenta que está operando la fiscalía. Pero el hecho de que esté haciendo ruido este asunto, pues no hay que perderlo de vista, ¿eh? Una de esas nos pueden dar una sorpresa. Hay que ver. Yo no me confiaría, pero ya vi, hoy el Universal también manejó algo de este asunto y creo que no hay que perderle la vista. Y más dependiendo de cómo quede el resultado de las elecciones intermedias, de si hay conflicto postelectoral y demás. Yo creo que mucho se va a definir a partir de ahí. Y pues bueno, yo creo que con eso acabamos el asunto de Deer Park.
Y por acá voy a comentar un poco de las preferencias electorales. Hice un análisis rápido, salieron varias encuestas en los últimos días, esta del País que realmente reúne varias encuestas simultáneas. Y vamos a poner una acá y una acá. Pues hay varios estados interesantes, ¿no? Obviamente el caso más llamativo quizá es Nuevo León, que vemos cómo se desfondó completamente la candidata de Morena, Clara Luz, a partir de que la cacharon en la mentira esta de la secta Nexium. Se desfondó y pues en ninguna medición repunta, ¿eh? Ya la pelea realmente es entre el candidato del PRI, Adrián de la Garza, que si se acuerdan es el caballo al que yo le aposté en esta carrera hace unas semanas, no porque comulgue con él, pero yo veía que se estaba perfilando. Muchos inflaron a Samuel García, que yo creo que la tiene muy difícil por todo el dinero que ha recibido de privados y demás. La exuberancia de la campaña de Samuel García pues recuerda mucho a la de Peña Nieto en 2012, ¿no? Yo creo que si se le hace una auditoría de veras a Samuel García, pues le van a encontrar excedentes importantes en los gastos de campaña. Habrá que ver, pero se me hace que es un poco endeble su candidatura, y que de alguna manera esto está jugando para dejarle la vía libre al PRI, o esa impresión me da. Pero bueno, aquí queda claro que en Nuevo León la pelea es entre el PRI y Movimiento Ciudadano en todo caso, ¿no? Morena ya ni figura. En Guerrero pues se está cerrando un poco, 38% Mario Moreno del PRI contra 46% de Evelyn Salgado, Félix Salgado Macedonio, que tiene 46%. Yo creo que aquí pues lleva mano Morena. Es muy probable que se vaya a quedar con Guerrero. Pues realmente Félix Salgado Macedonio, pues ahí nada más pusieron a la hija como de Juanita, recordando este personaje de Juanito en 2009. En San Luis Potosí es un caso que me llama también la atención. Morena había posicionado una candidata débil, Mónica Rangel, que provenía de las filas del PRI, del gabinete del PRI en la actual administración en San Luis Potosí. Y de entrada pues era una candidata diseñada para perder. La idea era dejarle paso a Ricardo Gallardo, el experredista que ahora está con el Partido Verde, y resulta que pues los dos están ahí disputándose el segundo lugar con 26% de los votos y ya se les despegó Octavio Pedrosa del PAN. Es decir, aquí la operación política de Morena, aquí yo no sé, en Nuevo León sí me queda claro que fue mano del presidente, ¿no? De López Obrador. Él decidió a Clara Luz. Aquí en San Luis yo creo que no le importaba mucho a López Obrador. Yo creo que se lo estaban dando en concesión al Partido Verde, pero yo no sé de quién fue esta operación política que les está resultando desastrosa, porque no pues le están acabando cediendo la estafeta al PAN, ¿no? Parece que les van a dar la vuelta por ahí, con todo que estaba programado para que se lo quedara el Partido Verde, ya que Gallardo encabezaba las encuestas con una amplia ventaja al principio de la contienda, pero se ha ido pues cerrando. Vean más o menos cómo estaba al principio, 36 contra 30, y se fue desfondando, levantó otro poquito, pero pues parece que en San Luis se la va a llevar el PAN. En Baja California pues ahí ya está decidido, ¿no? No hay forma de que gane alguien más que no sea Morena. Pues es demasiada ventaja la que tienen, no va a pasar. Ya esa ya está, váyansela apuntando a Morena, Baja California Norte. En Sonora, que es el caso que comentaba, Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad Pública, lleva una amplia ventaja de 10 puntos porcentuales. Se puede cerrar un poco, se puede cerrar la elección todavía, pero parece que ya es una ventaja casi definitiva. Remontar 10 puntos porcentuales en 2 semanas no lo veo tan fácil. Pero ya veremos a ver cómo operan y demás, ¿no? Este es de Sinaloa, un caso parecido, 10 puntos porcentuales de ventaja, aunque el candidato del PRI ha ido a la alza. Pues el hecho de que queden 2 semanas, pues yo no sé qué tanto, o sea, si seguimos la tendencia, pues ya no le va a alcanzar el tiempo, se lo va a comer el tiempo. Ahí también parece que Rubén Rocha de Morena tiene posibilidades de quedarse con Sinaloa, ya que están como la metodología.
Vamos con las otras que sacó el Financiero. Campeche, ese es un volado. Varias de las mediciones que en Campeche pues dan un empate técnico entre Laida Sansores de Morena y Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano con 34%, y no tan lejos el candidato del PRI, ¿eh? Ahí hasta el candidato del PRI en una de esas se podría colar ahí si se le cruzan si se le alinean los astros. Se ve difícil para el PRI, pero aquí la disputa está entre Morena y Movimiento Ciudadano. Yo si tuviera que apostar, a lo mejor apostaría un poquito más por Laida Sansores de Morena, pero es un volado. No está nada sencillo. Veamos aquí cómo se cayó Laida Sansores, que pasó del 42% en marzo al 27% en abril. Y esta caída fue en prácticamente todos los candidatos de Morena durante este tiempo, con todo el escandalito de Félix Salgado Macedonio y Michoacán y demás. Que es lo que yo también comenté desde un principio, hasta qué punto iba a ser rentable para Morena a nivel nacional mantener toda la polémica de Salgado Macedonio, cuando ya no era una crisis nada más de Guerrero, sino que le estaba impactando a nivel nacional. Y creo que en el caso de Campeche pues se vio parte de ese asunto, ¿no? Esta caída en parte tiene que ver con ese asunto, y ya después remontó Laida y ahorita está en la pelea, ¿no? Pero ahí es de volado. En Querétaro, ahí sí ya está decidido, es del PAN, váyanselo dando. 50, es prácticamente el doble de ventaja, ahí ya no hay nada que hacer. El PAN se va a quedar con Querétaro, ninguna sorpresa. Baja California Sur, es un caso parecido. No es tan amplia como el caso de Querétaro, pero no, es 47 y 34, pues por más error de medición que haya y demás, es una diferencia muy amplia. Entonces, Baja California Sur, váyanselo también anotando al PAN. Que pues es un estado chico, es uno de los menos poblados del país, entonces tampoco es como que tenga un peso muy fuerte, ¿no? En Baja California Norte, por el contrario, ahí váyanselo anotando a Morena, 15 puntos de ventaja. Lupita Jones en segundo lugar. Hay quien pone a Hank Ron en segundo, ahí se están como disputando esa posición, pero están muy lejos de María del Pilar Ávila de Morena. Ahí ya la ganó Morena. Caso parecido también en Colima, 10 puntos, sigue siendo una ventaja no tan amplia. No sé hasta qué punto remontable, pero pues parece que Morena lleva mano en Colima, con Indira Vizcaíno. También un estado chico, de esos que no figuran tanto. Entonces pues vamos a ver, ¿no? Salió cortada, la pusieron cortada, pero esta es de Nayarit, donde Miguel Ángel Navarro pues parece que también tiene 15 puntos de ventaja. Difícilmente se van a remontar 15 puntos de ventaja en 2 semanas. Ahí váyanse anotando Morena para Nayarit. En el caso de ¿qué es? En Sinaloa, ya también habíamos visto en la otra, pero también está cerrado, pero con ventaja para Morena en Sinaloa. Y hay otras encuestas otros estados. En Chihuahua también se apretó la elección entre la candidata del PAN, muy perseguida por el gobierno de Corral, ¿cómo se llama? Maru Campos, que participó en todas las corruptelas de César Duarte, y que pues por ahí le está pegando el mismo gobierno panista de Corral. Se le lanzó encima. Yo creo que sí le ha pegado algo, porque ya las últimas encuestas que yo vi, ya Morena se le había emparejado. Yo creo que ahí todavía lleva mano el PAN en Chihuahua, pero pues en una de esas da la campanada Morena, ¿eh? Yo ahí no descartaría nada. Se ve que Corral ya medio está ahí como pactando un poco con Morena, después de que se peleó con López Obrador por este asunto del agua en Chihuahua, que hasta yo fui a reportear. Hoy lo vimos muy contentito ahí con lo de las vacunas, y López Obrador ahí lo saludó, ahí muy como si ya no hubiera pasado nada, ¿no? Ya saben cómo son los políticos, que se pelean un día a muerte y al día siguiente ya se están dando la mano. En Michoacán aventaja Morena, pero está muy cerrada la contienda con el PRI-PRD. En esta yo también creo que es de pronóstico reservado. Yo ahí no daría un ganador. Hay quien incluso pone arriba al candidato del PRI-PRD,
pero pues yo te tengo mis dudas de las dos, ¿no? A ver, creo que ese es de pronóstico reservado, ahí sí no me atrevería a dar un pronóstico. Tlaxcala lleva una ventaja importante para Morena, no definitiva, pero considerable. Y lo mismo en Zacatecas, que curiosamente casi no vi encuestas en Zacatecas, como que nadie peló mucho ese asunto. Pero parece que ahí David Monreal, con todo y la pellizcada de nalga, va a acabar de gobernador de la entidad, ¿no? Y eso va a ser interesante también en caso de que se dé una fractura, un rompimiento de Ricardo Monreal más a futuro, como ya prácticamente se está perfilando con Morena de cara a la sucesión presidencial. Pero bueno, para el Congreso, bueno, vamos a hacer un resumen. De este modo, de las 15 gubernaturas que están en disputa, Morena lleva una ventaja considerable en 8 de 15. Es decir, Morena yo creo que mínimo se va a llevar la mitad de las gubernaturas. Ya eso va a ser un triunfo para Morena y un triunfo pues sí interesante para el 2024. Yo creo que aquí muchos no están previendo bien los alcances de que en esta elección aumente a 8 gubernaturas. Va a reducir mucho el foco de presión de la alianza federalista y todos estos rollos con el que intentaron boicotear durante la primera mitad del sexenio a López Obrador. Esto les va a dar un frenón, el hecho de que ganen al menos 8 gubernaturas, podrían ser más, yo calculo entre 8 y 10 más o menos. El PAN ya tiene 2 seguras, casi 3 con San Luis Potosí. El PRI no lleva ninguna, se podría llevar Sonora, que es en donde está peleando, que no creo. La que tiene más cerca pues es Nuevo León. Nuevo León y Michoacán son las más cercanas que tiene el PRI, pero se puede quedar sin nada, ¿eh? Y lo mismo Movimiento Ciudadano, que está peleando en Campeche y en Nuevo León, y también se puede quedar sin ninguna. Y para la repartición del Congreso, pues aquí están los datos, ¿no? Se ve que Morena va a alcanzar la mayoría simple, igual que la vez pasada, en 2018. No le va a alcanzar para la mayoría calificada, que recordemos son las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y que las 2/3 partes es importante porque ya se pueden aprobar las reformas constitucionales y demás. Yo creo que no le va a alcanzar, apenas, a mí la parte que me llama la atención es el crecimiento del Partido Verde que va a tener en la Cámara de Diputados según las proyecciones actuales. Y eso es peligroso porque ya sabemos que el Partido Verde es una veleta política y ellos están del lado del que va a ganar. Es el partido oficialista por excelencia. Incluso yo creo que debería desaparecer porque no propone nada, no sirve para absolutamente nada ese partido y nada más se acomoda ahí como comodín del partido que gane en su momento, ¿no? Cuando surgió durante la época del PRI y eran priistas, luego fueron panistas con Fox, luego volvieron a ser priistas con Peña Nieto y ahora son morenistas y de la 4T, ¿no? Entonces me parece que es un poco preocupante que Morena haya perdido curules, también con todo este tema de la sobrerepresentación del INE y demás, ¿no? Que es otro asuntito. El PAN va a quedar como segunda fuerza, por lo visto, pero también pues con una posibilidad muy mínima de incidir. Ya anunció PRI, PAN, PRD que van a ir en alianza legislativa, pero incluso juntando a los tres, pues yo no veo que puedan hacer gran cosa en el Congreso, ¿eh? Apenas se van a quedar con una tercera parte y Movimiento Ciudadano va a quedar ahí rayando con las curules. Otros partidos como el PES, pues probablemente ni siquiera alcancen ni 1 o 2 diputados, habrá que ver. Y aquí están más o menos las preferencias, ¿no? El PT ya otra vez bajó y está al nivel del PRD, pues cómo no va a estar ahí si están sumando a impresentables como Toledo, que es matón, un ampón, y ahora resulta que es parte de las filas de la 4T, pues son de esas contradicciones e incongruencias que van a ir desfondando poco a poco a Morena y que yo no veo que haya alguien que esté poniendo orden en esa situación, ¿no? Eso les va a pasar factura a la larga, pero aún así, pues en las encuestas, Morena lleva 42% de preferencias contra 18 del PRI, 17 del PAN, 6 de Movimiento Ciudadano. Es decir, Morena yo creo que se va a quedar con la mayoría simple en el Congreso, a pesar de todo, y Claudia X González y compañía pues van a hacer un coraje tremendo porque ahora sí que se la van a
apelar con aquello del control del presupuesto. Pero bueno, ya me colgué un poquito, fueron varios temas, pero pues había que comentarlos. Muchas gracias a la gente que me ha estado comentando en redes. Por ahí me han echado muchas porras últimamente. Con los hilos que he estado publicando, que a la gente le están gustando mucho, porque precisamente yo hago primero análisis y después opino, ¿no? Contrario a lo que predomina en los medios, donde es primero la opinión insulsa, insípida, sin sustento, y después los datos. Y después los datos en el mejor de los casos, porque normalmente ni siquiera eso. Pero es pues es la tendencia, ¿no? Entonces mucha gente pues agradece que uno esté presentando datos duros antes que otra cosa para contextualizar y entender mejor. Y yo creo que es a lo que debemos de aspirar, a tratar de explicarle mejor a la gente fenómenos complejos. Y pues les agradezco mucho ese apoyo que me están dando. Si pueden, suscríbanse también en YouTube, porque muchas veces el respaldo que estoy viendo en Twitter y demás se queda muy, muy por arriba de lo que estamos viendo en el canal de YouTube. Así que les recomiendo que se suscriban también por allá. Y así me apoyan a seguir subiendo material. Tengo todavía pendiente subir las entrevistas completas de los caricaturistas que no he acabado de subir. Ya se me quedó por ahí rezagado lo de Colombia, que ya hasta se pagó un poco el tema. Es demasiado trabajo, no me doy abasto. Ustedes disculparán, ahorita ya son las casi 11 de la noche. Me tengo que levantar como a las 5 de la mañana para ir a probar suerte en la conferencia matutina, a ver qué tal me va. Y pues nada, pues aquí seguimos en este asunto. Acuérdense de seguirme en las redes sociales. Manuel H. Borbolla, ahí donde estoy de lleno en estos asuntos. Ya acabamos de llegar a los 27,000 seguidores, lo cual agradezco también mucho. La gente que está como depositando su confianza en su servidor para pues ofrecer una perspectiva de las noticias que no tiene cabida en los grandes medios de comunicación mexicanos. Gente de mi perfil les resulta incómodo a los grandes medios de comunicación mexicanos porque pues no tenemos pelos en la lengua, entonces pues rara vez quedamos bien con alguien, ¿no? O nos critican de un lado, nos critican del otro, pero pues la verdad ante todas las cosas, porque pues si uno renuncia a la verdad, pues te acabas volviendo susceptible y vulnerable a que te golpeen cuando acaba. O sea, si tú le depositas el apoyo a un partido político, a un personaje, a una figura, pues cuando esa figura se desgaste o quede reducida, pues tú te vas junto con él. Entonces la manera que uno tiene como periodista de mantenerse en este asunto vigente, pues es no fanatizarse, ni venderse, ni atarse al futuro político de ciertos personajes, ¿no? Yo creo que lo que a uno le puede dar permanencia y trascendencia en su trabajo periodístico es precisamente pues esta independencia y esta crítica sin condiciones. Pero bueno, ahí estamos en Twitter, Manuel H. Borbolla, y también en Facebook, por acá andamos, Manuel Hernández Borbolla, periodista, mi nombre completo. También así me pueden encontrar en YouTube, y por ahí estoy subiendo ahí materiales como este del Tinieblas, que como me dio risa pues el delirio en el que ya estamos, ¿no? Del surrealismo, las campañas mexicanas. Un luchador que ni siquiera muestra la cara, que apenas se le ven los ojos, la boca. Yo por ahí entrevisté al Tinieblas hace muchos años, fui a su casa incluso, en mi época de entrevistador y reportero de lucha libre en el periódico Récord. Y es una de las entrevistas que a mí me ha tocado hacer más divertidas de toda mi carrera, ¿eh? O sea, me la pasé carcajeándome dos horas. Por ahí tenía el cassette todavía en formato tape, con esas grabadorzotas con las que yo grababa las entrevistas al principio. Divertidísimo el señor, pero pues sí es bochornoso que ahora se metan a la política a hacer estos ridículos, ¿no? O sea, con dinero público y demás. Es vergonzoso, pero pues bueno, cada quien. Yo sí, la verdad, se me hace un poco de penita ajena. Y más a estas alturas de la vida, pues ya el Tinieblas ha de tener como 80 años o más. Yo cuando lo entrevisté hace 15 tenía como casi 70. Ha de tener 80 y tantos años. Y que esté ahorita en las campañas y eso, pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, tiene derecho a seguir en las campañas, pero se me hace un poco como faltarle un poco el respeto a la trayectoria, al personaje. Aunque agradezco el surrealismo mexicano, es una cosa
brutal, completamente. Este, pues, aparte le da un poco de color a estos asuntos, ¿no? Lo que no me gusta pues, es que se usa dinero público para esos menesteres. Está el asunto este de las vacunas AstraZeneca, que ya por fin reactivó México y Argentina, y otros temas, ¿no? Pero ya ahora sí me colgué mucho. Pero bueno, muchísimas gracias por seguirme la pista. Sigan al pendiente, vamos a ver qué nos deparan las elecciones y nos vemos la próxima semana. Chao.